Mi objetivo siempre ha sido la independencia financiera. Yo la inversión no la concibo de otra manera. O sea, no he conocido a nadie que tenga 1 millón de euros y tenga 5 empresas, 10 empresas. No he conocido a nadie, ¿eh? Que cuando alguien te defiende la concentración, si escarbas, te das cuenta que tiene poco dinero. Y yo lo he pensado, ¿eh? Yo si este año, en 2025, vuelve a haber un aumento de la deuda, ahora me voy de viajeo, ¿eh? Y yo creo que Teleperformance ahí está muerto. O sea, yo Teleperformance soy completamente bajista. Hola a todos inversores, soy Héctor, conocido en redes como Mr. Inversor, y hoy traigo un programa muy especial porque traigo nada más y nada menos que al loco del dividendo. El loco del dividendo, para el que no lo sepa, aunque yo creo que la mayoría de mis seguidores lo conocen, es un referente en el mundo de la inversión en España y seguramente en el mundo hispanohablante, ya que fue uno de los pioneros en hablar sobre inversión en redes sociales y especialmente hablar sobre la estrategia de dividendos. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues nada, un poco constipado todavía, saliendo del resfriado, pero bien, bien, estoy ya bien. Sí, ya vi por ahí que estabas un poquito malito, espero que estés mejor. Y Juan, Mm. por si hay alguien que nos ve y no te conozca, que yo creo que todos te conocen o casi todos, ¿quién dirías que es Juan, conocido en redes como el loco del dividendo? Bueno, es un ingeniero de profesión que trabaja en una empresa del IBEX, de las grandes, y bueno, le ha ido bien a nivel laboral. Pudo ahorrar más de la cuenta porque siempre ha sido un poco hormiguita y descubrió la inversión y como no encontraba con quién hablar, se puso sola por internet y se le fue de las manos. Y muy bien que te ha ido. Juan, antes de empezar a hablar de inversión, por curiosidad, ¿cómo se te ocurrió el nombre del loco del dividendo? ¿Cómo se originó? Bueno, yo es que antes de estar en redes hablando de inversión, yo tuve un canal de humor y estuve varios años haciendo sketch, monólogos y cosas. Luego cuando yo empecé, dejé la universidad, dejé esa etapa, toda esa parte la tenía ya tapada. Entonces ahí era Juanoide. Y cuando empecé a hablar de bolsa y tal, por Twitter y por otras vías, lo hacía con el nick de Juanoide y luego pensé, no quiero mezclar una cosa con la otra, ¿no? No quiero que alguien que me siga por los monólogos, el humor, que evidentemente Juanoide nunca ha sido tan conocido como el loco ni de coña, ¿no? Pero sí es verdad que algún corto, hagan algún premio de cortos y tal, pero no, ni de coña. Y dije, bueno, voy a hacer una cuenta que tenga que ver con el dividendo para que no mis amigos y familiares no vean que estoy hablando de bolsa o metiendo en bolsa, porque en esa época pues no quería ser anónimo y por eso me hice la cuenta del loco del dividendo. Y me puse el loco del dividendo porque yo era en ese momento el loco del dividendo porque me gustaba mucho la estrategia del dividendo y pensé que ¿por qué no? Y me puse ese nombre. O sea, salió un poco por poner algo relacionado con el dividendo. Sí, la verdad que es bastante llamativo. La primera vez que ves ese nombre te llama la atención, ¿no? ¿Y cómo llegaste al mundo de la inversión? ¿Fue un poquito de casualidad o alguien te introdujo? ¿Fue a leer algún libro? Mm. Pues mira, yo estuve tonteando bastante tiempo con cosas, ¿no? Porque, como he dicho, yo era bastante hormiguita desde pequeño y siempre he sido muy ahorrador desde muy pequeño. Y es más, mi tía abuela, cuando nos daba dinero a los primos y me daba menos porque no me lo gastaba. Fíjate tú el ambiente hostil contra el ahorro que he tenido yo, ¿no? Me dice la gente, no, es que a mí no me han enseñado a ahorrar. Digo, pues a mí me hacían todo lo contrario. Y, y yo tenía muchos ahorros porque siempre he tenido ahorros. Evidentemente, cuando estaba en la universidad no tenía cantidades grandes de ahorros, pero pues, a lo mejor tenía 2 o 3 mil euros ahorrados de premios de corto, de cosas que había trabajado yo por mi cuenta, de profesor particular. Siempre era una persona con ahorros. Estoy hablando con un universitario que tiene normalmente 100, 200 euros en la cuenta. Yo siempre tenía colchón. Cuando empecé a trabajar, empecé a ahorrar más. Y las cantidades, pues, empezaron a resultarme interesantes para hacer algo con ellas. Tonteé con el trading, con una cuenta demo, me fue bien, pero había estado en el mundo de las apuestas en la universidad, no me había ido mal, pero nunca supe si fue suerte o de verdad se me daba bien apostar.
Luego probé un poco el crowdlending, que no me fue mal tampoco, pero no me terminaba de gustar el rollo de dejar préstamos a gente de Lituania y de cosas así. Y, y luego me puse con otro tema que fue el tema de las criptomonedas. Yo estuve un tiempo invirtiendo en criptomonedas que invertí, hablamos de cantidades pequeñas, ¿eh? Invertí unos 160 euros. Lo compré, puede ser 2016, 2017, esa subida a Cuba hasta los 16.000 de Bitcoin, luego cayó y lo dejé ahí, ¿no? Y que ahora tengo creo que mil y pico, pero me da igual, ¿no? Eh, entonces, como tenía el dinero ahorrado, miré pisos, miré plazas de garaje, pero las plazas de garaje lo que me di cuenta es que también te las pueden ocupar. Es más, es casi peor, porque una grúa no puede entrar en un parking privado. Entonces tienes que aprobarlo en una junta de vecinos, se complica la película y además cuando llegues con la grúa el tío se puede sacar el coche, pues si es un vecino imagínate. Es una situación bastante complicada lo de las plazas de garaje y dije, no quiero jaleos. Yo he mamado mucho en mi familia el tema del alquiler de vivienda y sé que es un nido de historias y de conflictos y de movidas y yo lo que tenía claro es que un piso para alquilar no quería. Y quería algo que me generase rentas. Entonces la bolsa no me llamaba por el tema de comprar y vender. Y un día en Forocoches, nunca se me olvidará, había un hilo que decía un chico que hace con 40.000 euros, ¿no? Y le decían, pues cómprate 40.000 hamburguesas de 1 euro y te vas enfrente a una discoteca y las vendes por 2 euros. Típicas cosas de Forocoches. Y hubo uno que habló de dividendos. Y empezó a recomendarme libros y tal. Y ahí me cambió la vida. Ahí yo tuve una revelación y dije, hostia, esto sí es lo que yo quiero. Y para que no sabía que existía. Y ahí cambió todo. Ahí es cuando empecé a bichear muchas cosas de bolsa, a buscar cosas en internet. Y, y, y bueno, el podcast un poco nació pues porque no tenía con quién hablar de bolsa. Si es que, y aparte no había nada de dividendos. Todo lo que había era value investing, trading o criptomonedas. Y dije, coño, no hay nada de dividendos, no. Porque incluso el podcast de más dividendos, que me dio muchísimo coraje, no era un podcast de dividendos, era un podcast value. Y dije, no, yo quiero un podcast de dividendos, creo que no hay. Y monté los héroes un poco por eso, porque quería hacer eso. Y la verdad que fue muy bien. Éxito inesperado, la verdad. Pues sí, la verdad que creo que te ha ido muy bien. Tenemos algunas cosas en común. Por ejemplo, yo también empecé con el trading. Casualidad Mm, que hice un curso de experto universitario en la UNED de trading financiero, pero vaya, especializado en divisas, en mercado Forex. qué bien. Nada decirte que no me fue muy bien tampoco, hasta que llegué a la inversión a largo plazo, dividendos y demás. También estuve billeando con el tema de las subastas, también estuve mirando lo que son garajes y demás. Incluso me abrí una cuenta en la página oficial de subastas, metí un Mm, dinerito, estuve tanteando, visité garajes y trasteros también, hay muchos trasteros en ese mundillo, pero no llegué a atreverme, no lo vi claro, vi muchas cosas oscuras, muchas lagunas y ya, al final no me decidí y acabé como tú en la inversión en bolsa. fíjate. Y, y Juan, yo creo que una pregunta recurrente que hay que hacer o se suele hacer en este tipo de entrevistas es cuál es tu objetivo en la inversión. Se habla mucho de la manida frase de independencia financiera. Entonces, aunque yo te sigo bastante y sé más o menos por dónde vas, por si hay alguien que no te conoce, ¿tu objetivo es la independencia financiera o complementarlo con tu trabajo o otro tipo de No, objetivo? no, mi objetivo siempre ha sido la independencia financiera. Yo la inversión no la concibo de otra manera. O sea, la inversión tiene que ser para tú poder retirarte en algún momento de tu vida, ¿no? No trabajar hasta morir. Y la gente dice, bueno, te puedes jubilar. Digo, ya veremos si tenemos pensiones y qué pensión nos queda. La independencia financiera puede ser con tu jubilación, pero es que si no ahorras e inviertes, con tu jubilación no vas a tener suficiente seguramente. En cambio, si tienes unos dividendos que la complementen, guay. Que puedes conseguirla antes de la jubilación oficial porque consigues unos dividendos mucho más grandes antes de jubilarte, puedes jubilarte antes. Al final, la independencia financiera es una jubilación, siempre se la llama jubilación. Pasa que nosotros le hemos querido dar ese toque moderno de independencia financiera y tal, por no depender del Estado y ser mucho más independiente.
pero toda la vida de Dios ha sido una jubilación. Ha habido gente que se ha jubilado antes por rentas de pisos y tal, y se han llamado jubilados a sí mismos. Yo creo que es el único objetivo que tiene sentido. Acumular capital, como hacen muchos con el total return, para ser el más rico del cementerio, yo no lo veo, no le veo ningún sentido. Y tampoco le veo sentido al discurso de, bueno, luego roto una cartera permanente o me pongo a ver unos cálculos para ver qué puedo vender cada año, calculando la esperanza de vida. Me parece auténtica locura. Yo no quiero tener ese tipo de vida. Creo que si tienes unos rentas con dividendos es mucho más fácil, más cómodo que estar haciendo 20.000 millones de cálculos para saber qué puedes vender o no de tu cartera y en qué momento y qué vender, ¿no? Sí, correcto. Yo también tengo una parte de la cartera que no tiene dividendos, pero la mayoría de ella es con dividendos. Coincido contigo, es la estrategia más fácil y no solo la más fácil, Mm, sino la más segura de conseguir un objetivo de incremento del patrimonio, aparte de las rentas. Aunque los críticos del dividendo critican mucho el tema de los impuestos y demás, pero a la larga la misma reinversión, que no tiene que ser en la misma empresa de la que cobras los dividendos, sino en cada momento hay empresas más baratas, hay otras sí. oportunidades, pues eso crea un interés compuesto a largo plazo, si alocas bien el capital, que creo que el dividendo tiene mucho más poder de lo que la gente piensa, ¿no? Sí, pero es que normalmente cuando la gente critica el dividendo y te hablan de los impuestos, omiten muchas cosas, ¿no? Porque vamos a ser claros, yo tengo una empresa que tiene un dinero y ese dinero puede hacer la empresa tres cosas, ¿no? Invertirlo en algo que genere más dinero, dejarlo en la cuenta, en la caja o repartírtelo, ¿no? Dejarlo en la caja es mentira que eso genere más valor, no es real. Y el mejor ejemplo es que la mayoría de las empresas que tienen caja neta y anuncian un dividendo, la cotización sube lo mismo que van a repartir. Que omiten lo de, se descuenta el dividendo de cotización. Digo, ya, pero es que me estás omitiendo que cuando anunciaron el dividendo subió la cotización. Entonces, obviando entonces dejarlo en la caja, porque dejarlo en la caja no da valor, en cambio repartirlo sí, entramos en la parte de la inversión. Y aquí está el debate de que te vendrá gente diciendo que es mucho mejor que eso lo que da la compañía, que lo va a invertir mejor que tú, y gente que te va a decir que siempre una inversión de la compañía va a ser peor que la tuya. Yo creo que depende de la compañía, depende del momento, habrá veces que sea mejor y veces que sea peor. Yo no creo en el 100% de una compañía no debe invertirlo, me parece que eso es un error. Creo que las empresas tienen que repartir siempre un porcentaje del beneficio en dividendos, un 10, un 20, un 30. Me gusta como muchas empresas chinas deciden, nosotros repartimos un 20 siempre o un 30 siempre, y entonces depende del beneficio. Me gusta mucho más ese modelo que el americano o el europeo. Y luego está el tema de pensar que todas las inversiones que haga una empresa son malas. Yo no lo creo. O sea, ni todas son buenas, ni todas son malas. Habrá inversiones buenas, inversiones malas, pero creo que darle el 100% a la empresa juegas un poco a un discurso de gestión de fondos, de gente que va a otro rollo, porque las empresas de toda la vida de Dios, su objetivo es que el dueño de la empresa gane dinero y el dueño de la empresa es el accionista. Y decirme que gano dinero vendiendo la empresa, yo no le veo sentido. Sí, muy cierto. La verdad que a mí me hace gracia porque también uno de los argumentos que dicen los críticos del dividendo es que cada vez que entrega dividendo se Sí, recorta la cotización. Y sí, dicho de esa forma, parece que entonces las empresas que dan dividendo siempre van bajando en cotización y yo claro, hago la broma o el troleo de entonces Coca-Cola, Starbucks, etcétera, deberían valer cero, ¿no? Porque si cada vez que da un dividendo negativo, negativo, negativo. correcto. Y también usa mucho frases como de Warren Buffett, de que no le gusta el dividendo y demás, que es mentira porque Warren Buffett ha dicho que él no reparte dividendos, pero que le encantan las empresas que reparten dividendos. De hecho, si ves su cartera, la mayoría Sí, reparte dividendos, porque él mismo dice que es muy difícil alocar o colocar el 100% de la caja de manera eficiente. Dice que la sí. mayoría de directivos no lo hace de manera eficiente ni un 50%. Por eso a él le encanta que le den dividendo a él. Entonces eso está un poquito mal interpretado también. No, eso que acabas de decir súper, súper importante y súper verdad.
Warren Buffett le gusta cobrar dividendos, lo que no le gusta es repartirlos, porque Warren Buffett ha dicho más de una vez que él es el único que puede repartir el 100% de la allocation bien invertido, que es el único del Sí. mundo que puede, que es el único del mundo que Ujú. puede no repartir dividendos. Fíjate tú la diferencia de cómo han transformado sus palabras para criticar una estrategia que no les interesa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy cierto. Juan, para hablar un poquito de tu estrategia y demás, Sí. yo sé que te dedicas a los dividendos básicamente, pero un Mm. poquito, ¿cuál es tu estrategia? ¿Tienes un yield inicial? ¿Prefieres dividendos crecientes? ¿Vaca lechera? ¿Una mezcla de ellos? Yo soy una persona que pienso mucho en el largo plazo. Entonces, eh, a mí me quedan todavía 4 o 5 años para retirarme. Y si siguiese en el trabajo actual como estoy de a gusto, a lo mejor lo alargo unos años más. Pero lo que sí es un hecho es que a mí quiero dividendos, pero no los necesito ahora. Entonces, una empresa que me da un 2 como puede ser Louis Vuitton o Nike, que también da un 2 y pico, no me importa que me den un 2 y pico porque sé que dentro de 4 o 5 años será mucho más y dentro de 10 será mucho más. Y es posible que el 2 de ahora sea mayor en Nike o en Louis Vuitton que el 7 de logista de ahora. Al final, cuando invertimos en empresas, yo soy de la opinión de que hay que tener de los dos tipos, vacas lecheras y dividendo creciente. Pero tenemos que entender que el dividendo creciente lo que nos ayuda es que, primero, que el dividendo vaya creciendo por encima de la inflación y segundo, nos da mucha más estabilidad, porque normalmente los dividendos altos suelen ser más inestables que los dividendos bajos. Entonces, es así por estadística. Podemos tener la mala suerte de que nos recorten el dividendo justo de las que nos daban un yield bajo, pero no es lo normal. Entonces, si tú tienes varias empresas con bajo yield, con un dividendo creciente muy alto, a lo mejor tienes menos dividendo ahora, pero tendrás más dividendo en el futuro. Y yo soy joven y ya no solo que vaya a retirar en 4 o 5 años, sino que yo quiero vivir de mis dividendos toda mi vida. Y creo que va a ser más fácil vivir de NAI que de una vaca lechera que me dé un 11 o un 12 ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que yo también prefiero dividendos crecientes. De hecho, se ha demostrado que a Mm. largo plazo es mucho más rentable porque si está 5, 10, 15, 20 años al final, te va a dar más dividendos y encima, normalmente, no siempre, Mm. la cotización suele seguir más al mismo ritmo que el incremento del dividendo que las vacas lecheras, que normalmente crecen menos. Lo que pasa es que esas estadísticas están un poco falseadas, y me explico. Y normalmente cuando te ponen el alto yield te lo ponen como que son empresas que no crecen y tal. Y claro, es que si tú compras una empresa de alto yield y la empresa simplemente está infravalorada, cuando pasen unos años y empieza a tener un bajo yield, no entran las estadísticas. Por ejemplo, Logista ahora mismo está dando un 7, pero es que hace 5 años daba un 7 y valía la mitad. Ha duplicado por 2 el dividendo. Seguimos considerando alto yield, pero si Logista de repente subiese 30 y pico y se quedase en un yield del 4 o el 3 y la empresa se va a considerar bajo yield, todo lo que ha hecho hasta ahora de alto yield desaparece, porque no la meten en las estadísticas de alto yield. Entonces, es muy difícil que una empresa que te está dando altos dividendos y no para de crecer, el múltiplo no se multiplique hasta un punto de que el yield baje. No porque el dividendo baje, sino porque la cotización se multiplique. Entonces, realmente, si encuentras una empresa de alto yield que crece, es el caso de Logista o Gingorcho, te va a salir mejor que una de bajo yield que crece. Esto es un hecho. La Sí, cosa es que las estadísticas de la inversión, la mayoría están falseadas o están basadas en premisas erróneas. Por ejemplo, cuando destacan el dividendo con estadísticas, se comparan con fondos de índices, no se comparan con particulares. Cuando son las estadísticas de inversores particulares, se coge a todo el mundo, incluyendo a traders, cuando se sabe que menos del 1% de traders le sacan rentabilidad. Y cuando en algún caso cogen inversores de análisis fundamental, que eso es muy raro que haga la estadística, no te ponen, oye, de esta gente, ¿quién hace análisis? ¿Quién no lo hace? ¿Quién compra las oídas? Entonces, a mí las estadísticas en bolsa no me suelen gustar, porque normalmente siempre coges una, está falseada, tiene una premisa errónea. Mira, yo siempre digo una cosa, todos los estudios sobre la bolsa
hay que ver quién los ha pagado y quién los patrocina. Porque hemos tenido durante muchos años, que se ha dicho que el desayuno era la comida más importante del día. Esto viene desde los 70, 60, 70, que empezaron esos estudios a decir que el desayuno era lo más importante del día. Y esos estudios los hacía Kellogg's. Entonces, ¿qué sentido tiene que hemos basado toda nuestra alimentación en los últimos 60 años sobre unos estudios pagados por la que te vende el desayuno? Y Sí, la verdad. ahora está volviendo ahora a la moda el ayuno intermitente, y estamos volviendo a cosas del medievo, que es como, oye, el sueño bifásico que tenían en el medievo, el no comer por la mañana porque te levantas. Todas esas cosas están volviendo otra vez, y es como, es que a lo mejor nos hemos hecho, con la evolución industrial, una serie de normas a nivel social que se basan en cosas que han pagado ciertas empresas. Entonces, yo con las estadísticas y demás, cuando muchas veces ves que las ha pagado y ves fondo indexado no sé qué, fondo de gestión pasiva o asociación como si yo pago un estudio para decir que el dividendo es la mejor estrategia de inversión. Pues hombre, la credibilidad del estudio mínimo estará entredicho, porque te luego ves abajo, pagado por el loco del dividendo, pero en el mundo de la bolsa da igual. Hay tanto desconocimiento, hay tan poco conocimiento del mundo que se me llama a veces estafador por hablar de una estrategia base que es igual de válida que las demás, pero hay mucha comida de cabeza. Sí, la verdad que yo siempre digo que hay estudios para todos. Si buscas un Sí, estudio diciendo que esta mesa que tengo delante es blanca, lo vas a encontrar. Y si buscas uno que dice que es negra, también lo vas a sí, sí, encontrar. sí. Hay estudios para todo. Juan, entrando un poquito más de lleno en cómo eliges tus empresas, se habla mucho siempre de crecimiento, de márgenes, de beneficio por acción, flujo de caja, deuda, ROIC. Tú, si tuvieras que nombrar 2, 3 puntos o aspectos que consideras los más importantes antes de invertir, ¿cuáles dirías que serían? Pues mira, en las últimas jornadas de Valencia hice una presentación de 11 puntos, donde consideré que eran los 11 puntos mínimos que tenía que mirar una persona antes de invertir en una empresa, ¿no? Y ahora en los chibi análisis estoy siendo todavía más sencillo, ¿no? Intento mirar 4 cosas que todo el mundo pueda hacer, que todo el mundo pueda mirar y que más o menos tenga claro cómo hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que una persona mínimo tendría que mirar es la deuda neta, que es la deuda real que tiene la empresa, porque, y no solo tiene que mirar un año, tiene que mirar la tendencia. Y yo creo que es muy importante si esa deuda va para arriba, va para abajo, porque está endeudada, porque no está endeudada. Hay que mirar un poco esa información, ¿no? Muchas empresas no están endeudadas porque necesitan la caja neta por diferentes razones, ¿no? Por el caso de Pax, para poder crecer y usar esa caja para pagar los pagos, porque ellos los tienen que pagar primero y luego tienen que cobrarlo. Luego tienes empresas como Logista, ¿no? Que esa caja neta la tienen porque cobran el IVA de los productos que luego tienen que pagar. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que entenderlo. Si la empresa está muy endeudada, ¿por qué? Si es que es de infraestructura. Entonces, yo creo que la deuda neta me parece que es lo primordial. La deuda de una empresa hay que mirarlo. Y con la deuda hay que mirar el calendario de la deuda. Creo que yo, al menos cuando empecé, todo lo que leía era métricas relacionadas con la deuda. Hay muchísimas métricas relacionadas con la deuda y me parecen todas un error. Creo que hacer cálculos con la deuda en plan, pues si tiene 3 veces deuda, si tiene 5 veces deuda, el problema no es cuántas veces deuda tiene, el problema es el calendario de la deuda. Si tienes una calendario de la deuda muy organizado, muy bien cubierto, una empresa que tiene 7, 8 veces deuda puede estar mejor que una empresa que tiene 2 veces deuda y tiene que pagarlo todo el año que viene. Entonces, eso a mí me parece fundamental, la deuda neta y la caja neta. Y luego, yo creo que lo que hay que mirar es el flujo de caja, el simple, el que es el operativo menos el CAPEX, porque hay que ver si puede con ese flujo pagar dividendos y recompras. Si vemos que no, pues porque no está haciendo recompra y que está pagando el dividendo con deuda, hay que entender que eso no es sostenible y que puede haber recorte de dividendos. Si la empresa tiene muchas más recompras que dividendos y vemos que no cubren con el flujo de caja, pues la empresa se está endeudando para recomprar porque piensa que está muy barata.
Habrá que ver si es verdad y habrá que ver si merece la pena endeudarse para recomprar. Y luego tendremos que ver, que para mí es importante, los márgenes de la empresa, el operativo, el neto, el bruto. Y esto yo creo que hay que mirarlo para ver si la empresa tiene sentido en algunos aspectos. Yo entiendo que la gente se ponga muy tonto con los márgenes, pero yo no soy tan talibán con ellos. Es decir, creo que hay sectores que los márgenes son pequeños y tiene sentido que sean pequeños, y no entrar en esos sectores porque los márgenes son pequeños me parece un error. Supermercados, tiendas de ropa, rollo Primar, ¿no? No Inditex, rollo Primar, pues ahí los márgenes van a ser pequeños. Ponerse el tope de no, yo si no tiene margen de un 30, un 40, no entro. Digo, es que te pierdes un montón de empresas buenas. Y creo que la gente muchas veces se pone normas contables a vuela pluma porque las ha leído en un libro que la dijo un tío hace 40 años, y creo que hay que entender que entonces se pierden ciertos negocios. Yo si no me hubiera puesto esa tontería del margen mínimo, no hubiera entrado a Holder Heise, no habría entrado en otras empresas, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengan un margen pequeño? Pues hay empresas, y esto lo voy a explicar muy claro, que cuando tienen un margen pequeño, si hay inflación y hay subida de costes, lo que les pasa es que no pueden durante un tiempo pagar el dividendo. Tienen que suspenderlo, tienen que endeudarse hasta que se recuperan, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no puedo estar en este tipo de empresas porque están un año o 2 años sin pagarme. ¿Qué pasa? Los supermercados tienen una cosa que la gente obvia, y es que los proveedores, y esto tuve una charla con un proveedor en una cena, cosas de meterte en bolsa que te muestra curiosidad de todo. Y esto lo aprendí porque había dos proveedores de supermercados charlando de cómo funcionan los supermercados en España, y les pregunté muchísimo. Verás, Mercadona, que es la vilodiada, Mercadona es muy, muy hija de puta con los proveedores. Tanto que se quejan de que sube los precios a los clientes, que va. Tú vas a Mercadona y de repente das cuenta que ha habido inflación y la harina vale 1 euro. Pero vas a cualquier supermercado y vale 3 euros, 3 euros. Y tú, hostia, ¿que Mercadona cómo lo estará consiguiendo? Porque Mercadona te hace firmar un contrato. Y en el contrato pone que tú le tienes que servir la harina hasta tal año. Y si no se la sirves, no te la compra y te rompe los contratos. Y como Mercadona te compra mucho, tú como proveedor de harina, tragas. Y aunque te ha subido los costes de la harina, vamos, tienes que estar 1 año o 2 años vendiéndosela para que él la pueda vender a 1 euro. Y el supermercado, si tú le subes un poco el producto, lo sube al mismo valor. Porque el supermercado intenta llevarse siempre el mismo margen. Entonces, es muy poco probable que con una inflación y una subida de inflación, un supermercado pierda dinero como para tener que suspender el dividendo. Por eso Holder Heise no lo suspendió, con toda la inflación que ha habido. Y por eso a mí me parece que Holder Heise fue una de mis mejores inversiones. El caso de Primar es distinto. Primar, lo que pasa es que ellos juegan a que el algodón lo plantan ellos y tienen unos costes bastante reducidos. Entonces sus productos son muy baratos. Primar sí puede acabar teniendo problemas con la parte de ropa, porque ahí sus márgenes se deterioran bastante. Pero tiene la parte de alimentación que compensa. Entonces, ¿te puede recortar el dividendo en un momento de inflación fuerte? Puede pasar, pero Primar no lo recortó durante un momento de inflación, lo recortó en la pandemia, porque la gente no iba a sus tiendas. O sea, Primar no sufrió por la inflación, sufrió porque la gente no iba a las tiendas, porque Primar necesita que tú vayas a la tienda porque la venta online la tiene muy, muy poco enfocada, porque no le interesa. Le interesa que tú vayas y como todo es tan barato, pues si te vas a comprar una camiseta te compras tres. Y jugar a eso, a venderte todo el rato. Pero yo no creo que Primar en un proceso inflacionario nuevo lo pase mal. Primar lo pasaría mal si la gente no puede ir a la tienda. Pero si no pasa eso, yo no veo ningún problema. No sé Sí, si te he totalmente. explicado bien. Sí, sí, perfectamente. La verdad que has dicho varios puntos interesantes. El tema de Mercadona, la verdad que yo pienso que es algo político, porque yo después Bueno, voy al Spar, voy a otro tipo de supermercados, Carrefour, y los precios son los mismos o incluso más, y nadie habla de ellos. Por otro lado, has dicho dos puntos claves, en mi opinión. Uno es que
los márgenes hay que mirarlos por sector, porque, por ejemplo, Mm, la misma Costco ha sido sí, una de las mejores inversiones de los últimos años, incluso décadas, diría yo, y tiene unos márgenes muy pírricos, ¿no? Si lo comparamos con otros sectores. Pero obviamente no podemos comparar sectores como un supermercado, como bien tú acabas de explicar, con, por ejemplo, un sector como gestores de activos, etcétera, que son menos intensivos en capital. Y claro, otro punto muy interesante que has dicho es que cuando miras la viabilidad del dividendo, es más importante mirarlo en el flujo de caja que en el beneficio neto. Porque, por sí, ejemplo, el otro día un seguidor me habló por privado y me dijo, oye, Héctor, ¿por qué inviertes en Realty Income si tiene un 200 y pico por ciento de payout? Entonces yo se lo expliqué a y él. rey, Aparte los rates son diferentes, tienes que mirar el mira el FFO, el AFO. AFO, etcétera. Pero de manera general, lo más importante es mirar el flujo de caja para ver la viabilidad del dividendo junto con las recompras y no el beneficio neto, que es un dato contable y es un punto muy importante que creo que acabas de resaltar Bueno, acertadamente. y el flujo de caja también te puede hacer tonterías con el working capital que te salga raro también, ¿eh? O sea, yo, Sí. por ejemplo, cuando veo cosas raras en el flujo de caja, miro la EBITDA. No me gusta mirar la EBITDA, pero a veces que hay que decir, o las ventas totales y ver, oye, se está vendiendo y vas un poco, ¿no? A ver si han hecho alguna jugada. Por ejemplo, en Primar te sale que el flujo de caja se ha multiplicado por 2 este año, Ujú. pero no es cierto. Es por movimientos del working capital. Sí. Sí, eso es un temita más avanzado y habría que mirar inventarios, cuentas por Por pagar, por eso. cobrar, pero Cuando veáis sí, cosas la, raras con el flujo de caja, mirar ventas totales y EBITDA y vais tirando. sí, muy cierto. Juan, yo sé que tú tienes una cartera muy diversificada y Sí. en el mundo de la inversión siempre está ese debate de si es mejor la diversificación, la concentración. ¿Cómo argumentarías tú que es mejor una cartera diversificada antes que una concentrada? Mira, yo por la suerte que tengo de ser tan conocido en este mundillo, eh, he podido conocer a mucha gente con, con diferentes carteras, ¿no? He conocido mucha gente con mucho dinero. No he conocido a nadie que tenga 1 millón de euros y tenga 5 empresas, 10 empresas. No he conocido a nadie, ¿eh? Toda la gente que tiene más de 1 millón de euros tiene muchísimas empresas. Entonces, Ujú, yo me he dado cuenta en estas discusiones con Internet que cuando alguien te defiende la concentración, si escarbas, te das cuenta que tiene poco dinero. Y, y creo que es la tónica habitual. Es decir, tiene 5 o 6 mil euros, pues es normal que tengas 5 o 6 empresas. Es que tienes poco dinero invertido. Gente que te dice que él tiene 3 empresas porque las conoce muy bien y tiene 1.000 euros invertidos. Y son ves que claro que tiene 333 en cada una. Pues hombre, me parece que además a lo mejor está excesivamente diversificado ujú. con 1.000 euros, ¿no? Y teniendo 3 empresas. A ver, yo creo que en la discusión de concentración y diversificación se soluciona que venga alguien, por favor, aquí con 1 millón de euros y tenga una sola empresa. Yo no he conocido a nadie, que no lo he conocido. Yo Entonces, tampoco. en cambio, sí conozco gente con mucha pasta, que a lo mejor sí tiene 10, 20 o 30 empresas y a lo mejor tiene mucho en una empresa porque la compró cuando no tenía tanta idea, la heredó y para ellos eso es un marrón normalmente. O sea, el otro día hablé con uno que además tenía como 300.000 euros en un banco, se lo había multiplicado por dos, entonces tenía una cartera muy diversificada de varios millones de euros, pero tenía 600.000 en la Caixa. Y era, ¿qué hago yo con esto? Y, y normalmente ese tipo de personas se agobian, porque es como, "Hostia, es que tú tienes 600.000 euros en una empresa y es que los beberes de la volatilidad te dan infartitos, ¿eh? Te dan Sí, infartitos. No se lleva igual, ¿eh? No se lleva igual. Es que tener 10, 15, 20.000 euros en una empresa, guay. 200, 300.000 euros en una empresa, la cosa cambia mm, bastante. Entonces, yo, mi mejor argumento es que, aunque matemáticamente te puedan decir que la concentración sale mejor, el tema es que, y el discurso ese que dicen, ¿no? Que me hace mucha gracia.
mi decimoquinta idea no va a ser mejor que la primera. Pues sí, mis mejores ideas no han sido mis 5 primeras ideas. Me parece un problema de ego. Entonces son chavales jóvenes, con poco dinero, primero poco dinero, y luego el ego. Creer que tus primeras 5 y mejores ideas van a ser las que mejor lo hagan, es de ser un flipado. Es de ser un flipado. A mí lo que me ha enseñado los años que llevo en bolsa, que no son muchos, pero tampoco pocos, yo llevo desde 2018 invirtiendo, son 7 años, es que las mejores inversiones no son tus mejores ideas. No tienen por qué coincidir. Yo tenía Geogroup, que me parecía una de mis mejores ideas, otra Iron Mountain. Iron Mountain sí ha sido una de mis mejores ideas, pero Geogroup fue un fracaso y le perdí un 40% y le metí muchísima pasta. Que Iron Mountain ha compensado con creces lo que perdí en Geogroup, sí, pero también tengo empresas que nunca pensé que me fueran a ir tan bien y las llegué a tener 3 4 baggers y me pesaban muy poquísimo en la cartera. ¿Por qué? Porque no eran mi mejor idea. Yo puedo entender que tu mejor idea le pongas mayor peso, pero eso no significa que sea la que mejor salga. Y la gente que lleva años en esto te lo dice. Dije, mira, metí 10.000 en esta empresa y me ha hecho un 20%, metí 1.000 en este y me ha hecho un por 5. Y esto es así. Y esto es la bolsa. Y hay un factor suerte. Entonces yo creo que lo bonito de la bolsa es que si tienes 60 empresas, que no creo que haga falta 30, yo creo que con 30 o 40 vas de sobra, incluso con 20, me parece una cartera bastante diversificada, pues es más probable que te toque el boleto de lotería premiada, ¿no? Y evidentemente si tienes más dinero en una, la rentabilidad será mayor. Pero pensar, ¿no? Si yo tengo 60 empresas y ahora imaginemos que en Workshop, o sea, la serie de Henry Cavill, se multiplica por 100 y tu debut, ¿no? Es muy raro pensar que si yo eligiese una sola empresa para invertir, fuera esa. Y si eligiese 10, esas tuviesen las 10. Pero hay gente que sí lo piensa. Hay gente que te dice, buah, te cogen tu cartera, las 10 mejores empresas que te han ido y dice, si hubieras cogido estas 10 empresas, hubieras ganado mucho más. Ya, pero yo no sé si hubiera cogido esas 10 empresas, si hubieran sido las 10, solo pudiera coger 10. Sería raro que yo hubiera cogido esas 10 empresas, porque muchas de ellas no tengo los pesos mayoritarios, que muchas veces también influye si está barata o no, ¿no? Entonces, diciendo eso, yo sí creo en la diversificación, pero tampoco creo que haya que pasarse. Yo siempre he sido una persona que decía de coña lo de las 1.500 empresas, como decía Peter Lynch, pero ya llevo un tiempo que creo que tengo demasiadas. Y hace tiempo que me cuesta mucho ampliar empresas. Creo y no descarto que acabe quitándome empresas para concentrar. Como ¿Cuántas estamos hablando tienes que ahora, Juan? tengo 65. Entonces, 65. no me extrañaría que concentre en 50 y pico o 50. Creo que yo me he dado cuenta a nivel personal que a partir de los 60 ya empiezo a entrar en un terreno en la que me da más pereza. Tengo que apuntar más Ujú. dividendos, tengo que estar más pendiente de más empresas porque si me pasa algo en alguna. Al final, si tuviese 50 empresas, creo que tendría un trabajo mucho más cómodo. Yo he pensado muchas veces en la cartera del muerto, que es la cartera esa del tío que nunca vende, y también he pensado que eso tendría sentido cuando yo tuviese una cartera con una persona, si yo fuera mucho más experimentada. Porque no es lo mismo hacer eso cuando llevas un año desinvertido y no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, que hacer eso cuando tienes 10 años invertidos. Entonces, sí me he planteado cuando llegue a los 10 años invertidos, que es una fecha guay, rotar y concentrar la cartera, decidir 40, 50 empresas, que son las que se quedarían, concentrar la cartera ahí y no venderla nunca. Y solo poder ampliar eso. Pero uno se pone normas y muchas veces luego las incumple. Así que yo por lo menos me lo Sí, he planteado, me lo he planteado, pero sí, cada vez creo más en la cartera del muerto también. Creo que te sí, he contestado, coincido. ¿no? A lo de concentración y Sí, sí, diversificación. sí, de sobra, muy bien. Yo coincido en que la mayoría de los inversores o personas que veo en redes que hablan de concentración, creo que son inversores jóvenes que llevan poco, a lo mejor como tú dices, tienen pocos ahorros y buscan más bien un pelotazo, ¿no?
Yo también comparto y entiendo que si, por ejemplo, no tienes un trabajo estable o tienes 1.000 euros, 2.000 euros, pues a lo Ya, mejor invertir en dividendos lo ves muy lejano y prefieres invertir en una empresa growth, que a lo mejor te lo puede multiplicar por 2, por 3, por 4. Esa desesperación un poquito sí la entiendo, ¿no? Pero es verdad que las personas que tienen un ahorro mensual con su trabajo, tienen capacidad de invertir todos los meses o la mayoría de meses, al final sale más rentable llevar una estrategia, una disciplina, de la manera que sabes que te va a funcionar, casi seguro, según las estadísticas en el pasado, y vas creando una renta, un patrimonio. Y aparte, tú has dado también una clave que yo hablo mucho y que parece que los inversores no tienen en cuenta, y es el tema de la suerte, porque no recuerdo si era Taleb o quién era el que lo decía, que lo que pasa, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Tú inviertes en una empresa hace 5 años y te va bien. Entonces tú tiendes a pensar que tú acertaste porque la empresa fue bien, pero a lo mejor en el momento en el que tú ya, invertiste había muchas posibilidades que podían haber ocurrido, pero ocurrió justo la que te fue bien. Por ejemplo, yo aunque tengo una cartera, sobre todo un 70% más o menos ahora en dividendos, mi máxima posición es Tesla, ¿no? Pero yo mm, soy consciente de que hay un factor suerte. Por ejemplo, me invento, imagínate que ahora con ya. el odio que hay hacia Musk y demás, imagínate que se lo cargan o le dan Hombre, una enfermedad o cualquier cosita. Entonces la cargárselo no tesis, creo, ¿no? ¿eh? Cargárselo no creo, ¿no? No, bueno, es una exageración para explicar que es un poco de fortuna, ¿no? Si pasara o le da una enfermedad o él decide dejar la empresa. La verdad que es una tesis basada en gran porcentaje en una sola persona y yo soy consciente de que necesito un poquito de suerte para que esa tesis vaya bien, que el robotaxi se instale de manera correcta, que tenga Ya. éxito, que los robots tengan buena aceptación. Siempre tienes ese factor suerte que necesitas para que las tesis vayan bien, pero que es cierto que con la estrategia de dividendos se anula en gran parte la necesidad de esa suerte, porque en tu caso, por ejemplo, tienes una cartera tan diversificada que si una tesis te sale mal, pues habrá muchas otras que te la compensen y con creces, ¿no? Ese es mi pensamiento. Lo que pasa es que a mí me ha ido muy bien hasta ahora porque las empresas que yo tenía en cartera las compraba en un mal momento y el dinero metido anualmente era con respecto a la cartera con un peso porcentual bastante alto. Es decir, mis aportes mensuales eran tan grandes que yo comprase una empresa a 70 en vez de 80 influenciaba mucho en la rentabilidad total. Pero cada vez mi aporte mensual influye menos en los movimientos de la cartera. Mi cartera ya empieza cada vez más a funcionar por sí misma y cada vez va a depender menos de los flujos que yo meta y más bien de cómo vayan las empresas que tengo. Por eso también es bueno no solo comprar barato, sino tener buenas empresas. Sí, correcto, muy cierto, muy cierto, la verdad Eso que sí. te das cuenta cuando llevas varios años. Sí, es verdad. Al principio yo creo que todos compramos calderilla, como le digo yo, y después Eh, vamos afinando un poquito más. ¿Y diversificas o crees que es importante diversificar, por ejemplo, en países y monedas? O sí, bueno, entiendo que en tu cartera tienes de todo, ¿no? sí, yo creo que diversificar en países, sectores, divisas, yo creo que en países, evidentemente, porque al final, si tú solo tienes un sector o si eres solo un país, oye, de tener empresas mínimo, ¿no? Y en el tiempo, ¿no? Si tú diversificas solo en un país y tienes, imagínate que dices, bueno, voy a tener solo Estados Unidos. Pues Estados Unidos siempre gana, Estados Unidos siempre, nunca lucho contra Estados Unidos. Puedes comprar Estados Unidos en un momento muy caro, puede salir mal. Yo no tendría un solo país nunca. Todos los países han podido caer. Evidentemente, si cae USA me hace un descalabro en la cartera, pero no me destruye entero. USA me hace un 40. Igual que si cae China es un 21. O sea,
al final tú tienes ciertos pesos, ¿no? Pero yo creo que tener diferentes países es importante. Y tener diferentes sectores creo que también lo es, porque si tienes un solo sector y el sector empieza a sufrir, lo vas a pasar mal. Yo creo que hay que tener diferentes sectores y aprovechar las vacas flacas de uno para comprar de las vacas gordas de otro, ¿no? Porque habrá sectores que vayan muy bien y puedes aprovecharlos para comprar los que van mal. Y bueno, al final el dividendo es dinero que puedes reinvertir, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Yo lo veo así. Luego está el tema de que hay una cosa que la gente obvia también, y es que la diversificación temporal para mí me parece de las más importantes. O sea, cuando alguien te viene y te dice, oye, tengo 1 millón de euros ahorrados, 2 millones de euros ahorrados, ¿qué hago con esto? Esto me ha pasado muchas veces. Yo le digo, no lo metas de golpe. Y si tienes 20.000 euros, también te diría que no lo metas de golpe. O sea, creo que no sabemos, o sea, ¿la bolsa va a subir? Sí. Estadísticamente lo más probable es que si metas todo hoy no le pierdas dinero, sí, pero hay bastantes cosas que son la parte psicológica. Si tú metes 1.000 euros y tienes 30.000 ahorrados y la bolsa sube de repente de golpe, joder, hubiera sido mejor que hubieras metido 30.000, pero no lo vas a pasar mal. Vas a decir, buah, he metido 1.000, se ha multiplicado por 2, qué buen inversor soy, irás metiendo más y estarás contento. Pero si tú metes 30.000 y la bolsa cae un 20%, aunque luego se recupere y ganes más, psicológicamente no lo vas a soportar. Imposible. Y creo que la parte psicológica se trata muy poco en bolsa. Y creo que es muy importante. No lo vas a soportar, nadie lo soportaría, más cuando estás empezando. Luego, lo más probable es que los 2 primeros años que estés invirtiendo, tus operaciones sean las peores operaciones que vas a hacer en tu vida. Entonces, yo no intentaría meterlo todo de golpe, porque te vas a ver atrapado en ciertas empresas, ciertos sectores, porque tú además no te conoces como inversor, no sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, no sabes si eres más de una cosa, de otra. Entonces yo creo que sería un error eh, cerrarte en ciertas cosas que a lo mejor no sabes si te va a gustar. Ya ni siquiera que te vaya mal, que es que a lo mejor no te gusta el sector. Y tú hasta lleves varios años y tengas el dinero metido y estés leyendo empresas y sepas de qué vas, no vas a saber lo que te gusta y cómo quieres invertir. Sí, totalmente. También ese es uno de los motivos por el que el DCA funciona Mm, bastante bien, sí, por la diversificación temporal que acabas de decir, porque al tú comprar habitualmente cada mes, cada 2 meses, cuando uno puede, pues compras tanto cuando el mercado está arriba, como cuando está plano, como correcto. cuando está abajo, vas haciendo un precio medio bastante interesante y al final tienes bastante buena rentabilidad. Sí, Y Juan, para alguien que nos está escuchando y seguramente, por ejemplo, tú nombraste antes la cartera del muerto, que para el sí, que no lo sepa, según algunos estudios que han hecho algunos fondos, no sé si era Vanguard o no recuerdo cuál era, tenía más rentabilidad sus clientes que habían fallecido que los que estaban vivos, simplemente sí. por el hecho de que al no tocar la cartera, un buy and hold puro, pues tenían más rentabilidad. Entonces yo creo que un consejo que podemos darle a los que están empezando es tener visión a largo plazo, ¿verdad? Sí, 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 yo lo veo así, vamos. Es muy O sea, y interesante aparte ese punto. aparte aparte del tema de la cartera del muerto, es que muchas veces nosotros hacemos el tonto vendiendo, y el no vender te da grandes rentabilidades. No poder hacer el tonto. Sí, muchas veces de hecho aciertas en la tesis, Mm, pero no le das el tiempo suficiente para que se desarrolle, ya, porque la mayoría quiere que sea ya. Por ejemplo, oye, por ejemplo ahora Diageo, ¿no? Que yo amplié recientemente. Oye, Diageo, como un seguidor me dijo el otro día, Héctor, compraste Diageo en 23 y ya está en 20. Digo, ¿y qué? Dice, bueno, no acertaste en la tesis. Digo, compré hace un mes. En la tesis tendremos que darle tiempo a que la inflación ya, se bueno, estabilice, a que vuelva al consumo, a un tiempo a que la tesis se madure. Y no quiere decir que no has acertado en la tesis, sino la mayoría de las ya, ya, veces aciertas, pero por vender antes de tiempo,
pues eres tú mismo el que se carga esa inversión y esa tesis. Lo que pasa que Diageo, el problema que yo le estoy viendo es que cada año está más endeudada que la anterior. Mira, estoy mirándolo aquí, ahora tiene 16,7 billones en deuda, ¿no? En libras, ¿no? Por ponerlo todo en libras, aunque este último ha Sí, sido 3 todo en veces EBITDA, creo, ¿verdad? Sí, me sale, bueno, el flujo de cajas de 2 billones, te sale como unos 8 veces flujo de caja. Ujú, Entonces, los dividendos son 1,78 billones, es decir, los dividendos son prácticamente todo el flujo de caja. Le quedan que 30 millones para pagar. Me parece muy poco, ¿no? 300 millones, perdón, sería uno. A mí me parece que va muy justa con la deuda. Creo que Viajero debería ya empezar a bajar la deuda. Y yo lo he pensado, yo si este año, en 2025, vuelve a haber un aumento de la deuda, a lo mejor me voy de viajero, ¿eh? O ujú. sea, mi tesis con Diageo, estoy contigo en que tiene que volver a vender y tal, pero lo que no es normal es que se siga endeudando. O sea, yo puedo entender que te vaya mal y que me recortes el dividendo, pero la deuda que tienes es una monstruosidad. Y Diageo cada año ha ido aumentando la deuda. Y me parece que se ha pasado. O sea, creo que se ha pasado con la deuda y tiene que empezar a bajar. O sea, yo tengo que ver, pues mira, está en 16,7, pues el año que viene yo tengo que verla en 15 o en 16 por lo menos. Que yo diga, vale, la tendencia está siendo distinta, pero la persona puede endeudarse hasta el extremo. Porque es que entonces, es que tú imagínate, si no tuviese deuda, la empresa se puede dedicar a recomprar a tope Sí, y no puede sí, hacerlo por totalmente. no puede hacerlo por la cantidad de deuda que tiene. Porque si se para a recomprar con deuda y se endeuda más, entonces sí que me voy, vamos. Ahí se quede ahí. O sea, yo Sí. Diageo creo que yo la tengo, ¿eh? Ujú. Y creo que lo va a hacer bien, pero creo que ya tiene una situación en la que ya hay que empezar a apretarse los machos y quitarse deuda, ¿eh? Sí, es cierto que tiene bastante deuda. Yo miré hace un par de semanas el calendario, creo que este año, no sé si era este año o el pasado, creo que este año no tiene nada. El 2026 sí tiene bastante, no sé si era 1,5, 1,6 billion, no lo recuerdo exactamente. La directiva, según ellos, la deuda no es un Sí, problema. Ellos creen claro. que, de hecho, no quieren reducirla. La misma directiva está diciendo que no piensa reducir deuda porque quiere seguir reinvirtiendo en el negocio. Dice que el dividendo no está en peligro, aunque claro, la directiva no va a decir otra cosa porque si no la cotización se cae a plomo. Yo había leído que este año sí querían bajar un poco la deuda. Yo leí el otro día la directiva que Eh, no era prioridad bajar la deuda. De hecho, ellos eh, dicen que gracias a su posición competitiva pueden refinanciarla a tipos de interés bastante interesantes y que su idea es refinanciar deuda, pero no reducirla en demasía y mantenerse, creo que dijo, entre 3 y 3,2 veces EBITDA. Eso es lo que eso dijo la no es normal. directiva, si no recuerdo mal. Pero tres, De hecho, el tres, otro cuatro día veces de leí vida, la... mira, 3, 4 veces de vida, ¿cuánto tiene ahora? Vamos a verlo. Esto se ve muy rápido. Vi 3, 4 veces de vida, habría que ver el vida que están teniendo. A ver, deuda neta, lo que te he dicho, ¿no? Antes, viajeo, libras, 16,7. Vamos a ver, vida. Mira, te comparto pantalla para que tú lo veas también. Sí, Tienes que darle tú para añadirlo. yo. Sí, A ver, vamos a ver. Ah, vale, agregar. A ver si funciona por aquí. sí. Mira, ahora mismo, por Evida, sí, porque te sale que 5,16 y la deuda neta te sale 16,7. Claro, te sale tres veces Evida. Pero es que si le metes en flujo de caja, que es lo real, porque a mí por Evida no me vale. Si metes por flujo de caja te sale 8 veces. Entonces, Sí, cierto. y aquí está el problema. O sea, el problema es este, que está 8 veces flujo de caja. Entonces, a mí no me da tranquilidad que esté tan alta. Que no la vuelvan a subir, bueno, vale. O sea, que no la vuelvan a subir y la mantengan a 16,7 me parecería hasta bueno. Yo creo que tienen que bajar un
por lo menos no subirla más, porque la tendencia está siendo muy mala en deuda, porque el flujo de caja, si te fijas, no ha crecido mucho. El flujo de caja ondula entre el 2, el 3, y la deuda no ha parado de aumentar. Sí, Es no, decir, el flujo de caja, la verdad que no sigue una tendencia muy buena, pero bueno, están pasando por un mal momento, de eso no hay duda. sí, sí, De sí, todas formas, la directiva... pero aún así, vamos a suponer que se ponen en 3 bilios. La deuda no ha Sí, subido un par de bilios, es que la deuda ha subido una barbaridad. Y yo creo que hay que estar pendiente, o sea, no digo de salirse, pues yo sigo dentro, sí. pero creo que hay que empezar a observarla, porque yo, por ejemplo, en 15,7 ya me empecé a preocupar, 16,7 me parece ya que es una situación complicada. Sí, Yo lo veo totalmente. La así, yo lo tendencia de veo la así. deuda es bastante negativa. También es verdad, por añadir un dato, ya que estamos hablando de viajeo, que la directiva ha comentado que si Sí, quisiera, por ejemplo, podría vender su participación en Moet Chandon, y sí. que creo que tiene un 20-23% y dice que con eso se quita, vamos, que la deuda no es ningún problema, que no lo piensan hacer porque es necesario. Ellos creen que refinanciando la deuda a buenos tipos, pues no va a ser ningún problema. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, la tendencia no es positiva y hay que monitorear porque a veces la directiva te dice una cosa y después es la contraria, eso es verdad. Hay que echar un vistazo. Yo, para mi gusto, el 2025 es clave. A ver qué hacen con la deuda. Sí, habrá que estar atentos, sin duda. La deuda es Mm. uno de los puntos que hay que mirar. Y Juan, ya que estamos hablando de empresas, ¿podrías nombrar a lo mejor algunas posiciones de tu cartera en las que tengas más convicción? Por ejemplo, si no me equivoco, Mm. te oí decir hace tiempo que tu primera posición es Game Workshop, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo estoy ¿Y bastante convencido con ello. qué dos, tres empresas dirías tú que tienes especial convicción en tu cartera? Yo tengo en todas, si no, no estarían. Quizá la que menos sería Vodafone, que está un poco de cuando yo era medio idiota, y la mantengo un poco porque pienso que en algún momento las telecos tiene que ir medio bien. Pero yo tengo bastante convicción en todas las empresas. Si tuviera que elegir, a mí no me gusta mucho hacer eso, pero bueno, Game Workshop sería una de ellas, evidentemente. Creo que es una empresa ahora mismo que le está yendo muy bien. Muchos influencers y mucho gente que no es del mundillo se está acercando. Muchas mujeres que suelen enseñar poca ropa se empiezan a hacer fotos con figuras y con libros, como pasó con El Señor de los Anillos y otras cosas. Muchos jugadores suben, mucha gente que no era jugador, como el caso de Tío Blancotero, hacen mucha publicidad del juego. Los vídeos, ahora anunció el Spin Marine 3, que solamente todavía más figuritas. La serie con Henry Cavill yo creo que va a tener mucho tirón. Yo creo que es muy raro que te salga mal, incluso comprándola a estos precios que podemos considerar que está cara, ¿no? O sea, yo creo que Sí, Game Watch sería una totalmente. de las que más convicción tengo. La otra, yo creo que podría ser quizá Logista, ¿no? Logista es verdad que es una empresa que creo que está haciendo las cosas muy bien. Está barata, te está dando un 7 y pico por ciento en dividendo, está a per 12, y es muy raro que te salga mal, ¿no? Porque están creciendo mucho en el sector farmacia, en el sector transporte, están ampliando por diferentes razones y yo creo que es una empresa que vaya más. O sea, yo creo que esta empresa no va a salir mal. Y si tuviera que decir una tercera, estoy mirándolas así un poco, eh, que no hay tantas buenas. El otro día te Sí, oí hablar sí. de Repsol. Repsol Comentabas me que gusta, sí, Repsol me gusta, comentabas que sí, a lo pero mejor podía ser una oportunidad, que la ibas a sí, 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 sí. vigilar y demás. La tengo, la compré. ¿La tienes al Eh, final? Ah, sí, 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 la compré, pero no sería de las que más convicción tengo. Quizá Louis Vuitton creo que en el futuro va a salir muy bien. Louis Vuitton yo creo que sería una empresa que tengo bastante convicción. Creo que el sector lujo nos va a dar muchas alegrías y ahora está pasando un bache y Louis Vuitton podría ser una de las empresas que, sí, si tuviera que elegir tres, en Workshop Logista de Louis Vuitton. sí, Louis Vuitton también tengo una pequeña posición, es muy buena empresa. Y una curiosidad para el que no lo sepa, yo recuerdo que vi en un vídeo
que lo compraste directamente a la Sí, empresa, ¿verdad? Y así te ahorrabas la correcto. retención en origen, si no me equivoco. Correcto, correcto. Louis Vuitton lo permite y además no solo tienes la ventaja de que la retención de origen es un 2 y pico y lo puedes recuperar en IRPF, sino que tienes otra ventaja que me parece maravillosa y es que Louis Vuitton y otras empresas francesas que también lo hacen, al ser una acción nominativa, dan un dividendo extra cuando llevas varios años invertidos, que son 3 o 4 años, te dan más dividendo por ser accionista de la empresa. Entonces todavía mejor. O sea que Qué mucha bueno. gente que te dice: "No, es que no merece la pena", o no sé qué, digo, porque te salen las comisiones muy caras de compra. Digo, no vas a pagar por mantenimiento, no vas a pagar por nada. Sí, son 10 euros por compra, eso sí es un hecho. Pero el ahorro de las deducciones de origen, de gestión, y el hecho de que vas a cobrar un dividendo extra por cuando pasa un tiempo, a mí me compensa. O sea, solo tengo esa francesa, Sí, no me he metido en más totalmente. jaleo. Sí, francesa, yo creo que tengo también Teleperformance. No sé Mm. si la conoces, que Sí, la tuvo una conozco, sí. bajada muy fuerte. Ahora ha recuperado, creo que ha subido un 20-30% últimamente. Que yo creo que la Y IA Louis le va a Vuitton. hacer mucho daño. Yo creo que la IA le va a hacer mucho daño. Esa es la tesis del mercado y por eso cayó bastante, la verdad. Cayó, no sé si fue un 30, Sí, 40, 50%, una barbaridad. Ahora parece que se está recuperando. El mercado está perdiendo un poquito ese miedo porque la misma empresa está lanzando aplicaciones basadas en la IA. sí. Además, es verdad que no está creciendo como antes, pero es un tema del sector. Ninguna empresa está creciendo y Teleperformance es la única de ello que sigue creciendo, aunque sea un 2-4% de forma orgánica. Y con una adquisición que hizo el año pasado de Mayorel, creció un 20 y pico por ciento, pero claro, de manera inorgánica. Pero es cierto que el mercado tiene esa tesis de riesgo con Teleperformance. Así que Que iremos viendo. yo con Teleperformance, el problema que yo le veo, dice: "No, es que el tema de la IA no puede acabar con las personas". Yo sí creo que va a haber una IA telefónica que vas a poder, porque Teleperformance no es el servicio comercial o el servicio de bajas. Ese no lo hacía Teleperformance. Performance te hacía las llamadas estas cansinas de las 3 de la tarde, cuando tú llamas para atención al cliente para derivarte de un lado a otro. Ese tipo de cosas yo lo va a hacer la IA. O sea, yo creo que Teleperformance no tiene sentido, porque aparte las empresas están invirtiendo mucho en IAs de atención al cliente. Primero por chat y luego lo harán por teléfono también. Porque no que la IA te resuelva las dudas, sino que la IA te derive a la persona que te pueda resolver las dudas. Que las dudas básicas sí te lo va a resolver la IA. Igual que ahora está lo de preguntas frecuentes. Oye, antes de contactarnos, léete las preguntas frecuentes, eso no va a pasar. Tú pondrás una pregunta frecuente y la IA, si es una pregunta frecuente, te la responderá automáticamente y no tendrás que ponerte con nadie. Y si la pregunta es un poco más compleja, te hará 2 o 3 preguntas y te mandará con la persona adecuada. Eso va a pasar. Y eso yo creo que ya empieza a estar de manera muy rudimentaria y yo creo que Teleperformance ahí está muerto. O sea, yo Teleperformance soy completamente bajista. Creo la tesis del mercado y creo que es una Kodak antes del iPhone. ¿Qué coño? Es Sí, Kodak justo cuando se anunció el iPhone. puede ser, puede ser. La verdad que por eso diversificamos. Mi tesis es un poquito más positiva, Juan, lo entenderás, por eso la tengo en cartera. Porque si no. Mi tesis se basa en que es cierto lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero mucha parte del negocio y cada vez más de Teleperformance es especializado. De hecho, Sí, están haciendo adquisiciones para traducción de personas sordas, eh, personas ciegas también, tema sí, de traducción en visitas médicas urgentes, en hospitales. La verdad joder. que se está especializando mucho en sectores que quizás es muy difícil que la IA lo sustituya, porque claro, imagínate que alguien va con un infarto o con algo grave, una Ya. amputación, lo que sea, al hospital y le pones una IA a la pobre persona. Entonces, o una persona ciega, que no existe todavía una IA tan específica como para ayudarles en ciertos trámites, se han especializado en ayudar en trámites administrativos, papeleos Pero importantes todo de eso, gestión. pero todo eso, ¿qué porcentaje es de los beneficios? Que yo tengo que recordar que no era más de un 20. Es cierto que está entre un 20 y un 30, pero
están haciendo adquisiciones, como te digo, quieren hacerlo crecer. Es verdad que está el riesgo que tú dices, no quiero decir que no esté ese riesgo, pero Mm, un poquito para argumentar mi tesis positiva es que la empresa se está orientando cada vez más a esa parte del negocio que es lo que más crece de hecho. Todavía no se nota porque, como tú dices, no es una parte grande de la empresa, pero la idea de la directiva es que en el futuro sea un porcentaje mucho mayor. Aparte, los fundamentales son excelentes, pero es cierto que la parte humana en temas genéricos se está deteriorando un ya, poco. De hecho, ellos han querido despedir, no sé si tuviste unas noticias que despidieron en España a bastantes personas y hubieron unas huelgas, tuvieron que readmitirlos. Además tiene el problemita ese de los sindicatos, que si los denuncian y demás, está en esa lucha siempre cada vez que quiere reducir personal y eso la verdad que es algo negativo también para la tesis. Pero bueno, ya. veremos, Juan, por eso diversificamos y vamos a ver qué tal en el futuro. Juan, para avanzar un poquito, quería Mm. preguntarte también, aunque yo intuyo tu respuesta porque como te digo, te sigo hace bastante tiempo, ¿tú eres partidario de tener liquidez o en contra de lo que dice mucha gente, es mejor estar completamente invertido? A ver, si nos basamos en la matemática, será mucho mejor estar invertido. Lo que pasa es que yo he tenido estas navidades una serie de gastos que con el tema de la mudanza a Zaragoza y tal, he tenido que poner pues el alquiler de ese mes, la señal, varias cosas, ¿no? Y, y claro, todo eso se complementa con que yo había comprado mucho Louis Vuitton. O sea, se me fue de las manos y toqué muchísimo el colchón, me dio igual. Entonces, he estado algunos meses con poca liquidez, porque me compré un sofá, me compré una cama. Entonces ha sido una situación que si hubiera tenido liquidez hubiera estado más tranquilo. Es decir, no he tenido en ningún momento que pedirle dinero a nadie, ni usar tarjeta de crédito, ni nada. Pero sí es verdad que no tenía necesidad. Para tener más acciones de Louis Vuitton, pues hubiera tenido un poquito más de liquidez y tal. Yo suelo tener de liquidez un año de gastos y creo que es lo mejor que puedes tener, porque un año de gastos, como mínimo, te cubren cualquier problema, ¿no? Se te rompe la lavadora, se te rompe el coche, la tele, cualquier cosa, el ordenador, cualquier cosa que puedes pagar y quitarte de problemas. Yo soy de esa opinión. Ahora bien, también entiendo que, como me decía uno, digo, que yo estoy sacando ahora 2 o 3 mil euros de dividendos y saco 2 o 3 mil euros de sueldo. No necesito colchón. Y digo, hombre, es que a lo mejor no necesitas ni trabajar en tu caso. Eh, pues ahí no puedo llegar a entender. Dice, oye, yo vivo con 2.000 euros y me llegan todos los meses 8.000 euros. Vale, no tengas colchón ahí. Pero la mayoría de la gente creo que no están en ese punto. Creo que tener un año de gastos viene muy bien. Creo que es necesario. Y ese dinero, además, ahora mismo que hay cuentas remuneradas, que se puede meter en una. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta remunerada y pasa cualquier cosa. Salud. Estoy con el todo este resfriado. Y, y claro, yo creo que si tienes colchón, tienes esa ventaja, ¿no? Matemáticamente no tiene ningún sentido, psicológica y no necesidad. Tenía un amigo que era el típico que decía, no, no hace falta liquidez, todo invertido. Y había tenido una serie de problemas y había tenido que estar incluso vendiendo acciones y tal. Y, y no, y no le pilló mal, ¿no? Porque no sé, con esta bajada le pilló cuando todo subiendo. Y se dieron un par de canas en un mechón que tiene él aquí. Y me dijo, se acabó. No vuelvo a tener yo. Porque aparte él me lo decía matemáticamente. Me decía, es que un año de gastos en mi cartera, porque tiene una cartera ya grande, es un porcentaje pequeño que me va a generar una rentabilidad, porque yo al final no encuentro manera saco un 2, por tanto le saco un 7 de media, ¿no? Un 8, un 10. Entonces dices, vale, pues le saco un 7, es un 5% más, al final la oportunidad un 2 y pico 3, pues saco un 5 más, ese 5 más respecto a un menos de un 1% de la cartera, que es.
un 0,1, un 0,5% de rentabilidad más a final de año, ¿te compensa para sacar un 0,5% más de rentabilidad al año, pasarlo mal cuando te pase cualquier cosa? Pues hombre, yo creo que no, no hay necesidad. Cuanto más tiempo lleves con la cartera, menos necesidad va a tener no tener colchón. Es absurdo, pero es así. Cuanto más grande es la cartera, más absurdo es no tener colchón. ¿Por qué? Puedes vender tus acciones. Digo, ya, pero es que no sabes cuándo vas a tener que venderla y cómo vas a tener que venderla. Y la liquidez yo creo que da una ayuda psicológica importante. No soy el que te dice que tienes que tener 4 años de gastos, pero un año de gastos sí tienes que tener. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que la tranquilidad que te da tener un colchón no tiene precio Sí, y invertir no se trata solo de buscar la máxima rentabilidad, que también, sino de hacerlo de manera tranquila y no asumiendo demasiados riesgos, por supuesto. correcto. Y Juan, me gustaría ahora al final hablar de dos, tres activos que están, digamos, en el candelero, pero antes también Vale. quería preguntarte, saliéndonos un poquito del tema de la inversión, ¿qué dos, tres consejos darías a, por ejemplo, a alguien como yo que lleva menos tiempo subiendo contenido en redes? ¿Qué dos, tres consejos darías para empezar a subir contenido? Digamos, no sé, llegar a Mm. audiencia, etcétera. Yo creo que lo que no puedes hacer las cosas para buscar audiencia. Tienes que hacer las cosas, o sea, las redes, el problema es que hay mucha gente que evidentemente ve otras personas ganando dinero, ve personas que lo han triunfado, que han hecho las cosas de una manera y al final tendemos a intentar copiar, ¿no? Yo creo que las redes tienen que ser un hobby y que si lo haces muy bien se puede convertir en tu profesión, pero no puede ser al revés. No puedes intentar que sea tu profesión y luego ya vemos cómo me lo paso bien con ella. Es muy difícil triunfar en Internet. Muy pocas personas tienen el carisma, la fuerza, el contenido. No todo el mundo es capaz. Incluso hay personas con carisma que no saben llegar porque su contenido no llega a llegar y personas que tienen un contenido maravilloso y son muy buenos en el conocimiento que no saben divulgar o no tienen carisma para llegar a la gente. Entonces se juntan muchas cosas. Entonces, dicho esto, yo nunca me lo tomé como para llegar a la gente. Yo me llevo un montón de años con los héroes que nos veía gente, pero no tanta. Y no ganábamos nada con ellos, nunca fue el objetivo. El éxito de los héroes fue una sorpresa, inesperado. Y con el loco igual, ¿no? Yo me sigo tomando esto como un hobby. Es verdad que ahora sí me genera algo de dinero. Yo estoy de alto autónomo y pago y demás mis impuestos, pero nunca fue, el objetivo nunca fue ganar dinero. Y creo que no debe ser crecer. O sea, haz lo que te guste, haz lo que te apetezca, porque he conocido gente muy buena haciendo contenido muy bueno que se quema muy rápido, porque a lo mejor no llega a la gente suficiente, no le saca suficiente rédito y empieza a quemar. Eso tiene que ser un hobby que tú disfrutes. Hazlo de la manera que tú te lo pasas bien. Yo, por ejemplo, si tuviera que estar editando vídeos de 5 o 10 minutos, como hace el profesor o otros, para llegar a más gente, sé que llegaría a más gente, pero me odiaría a mí mismo porque no me gustaría hacer ese contenido. A mí no me gusta nada la edición, me parece un coñazo. Prefiero grabarme un falso directo y subirlo tal cual. Pero porque yo me lo paso bien así. Pero hay gente que no, y cada uno tiene que hacer lo que le apetezca hacer en YouTube. Entonces, el consejo que te daría, y le daría a cualquiera que quiera empezar, es que si hace algo en YouTube, que sea porque a él le gusta. O sea, de un tema que a él le gusta, que le apetezca hacerlo de esa manera y que no busque las formas de maximizar las visitas, el dinero. Eso lo puede hacer si llega a unos números ya grandes y quiere hacerlo, pero no puede ser ese el objetivo. El objetivo tiene que ser pasárselo bien y que si llega algo, pues que llegue, pero no al revés. Esa es mi opinión. Sí, totalmente. La verdad que yo empecé simplemente para conocer gente, porque en mi entorno no hay nadie que invierta, nadie de la familia, ningún amigo. Yo le hablo a los amigos de invertir y me dicen, pero ¿cuánto voy a ganar en un mes? Y le digo, mira, si vas con esa actitud, tienes que aprender, formarte, esto es a largo plazo, tienes que pensar en años. No, no, yo no tengo paciencia para eso. Entonces yo Ya, empecé a subir contenido
para conocer gente y demás. Y la verdad que he conocido, tengo incluso amigos ahora con los que hablo por internet a menudo, hablamos mucho de la inversión, de la bolsa, de una empresa, de otra, y la verdad que es muy enriquecedor. Y hablando de esto, ya para terminar con las preguntas Mm. de este tema, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de exponerte públicamente en redes desde que lo haces? Pues yo creo que lo mejor ha sido el conocer gente, ¿no? He conocido gente increíble y maravillosa y he conocido mucha gente que me enseña muchísimas cosas, he descubierto a muchas personas increíbles y yo creo que eso no lo hubiera conseguido sin exponerme, ¿no? Poder hablar con un gestor de fondos como Carlos Valcarreres, tenerlo en el WhatsApp y poderle preguntar por una empresa o charlar con él de bromas y tal, son cosas que, o con Gorka, ¿no? O con otras personas del mundillo, yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Tener, yo qué sé, estar con Fonseca tomándome una copa en Valencia y charlando de chorradas, no sé, son cosas que a mí me han llenado y me gusta, ¿no? El haber conocido a ciertas personas que considero que son muy importantes, ¿no? Y, y lo peor, bueno, lo peor siempre se dice, ¿no? Es el hateo, ¿no? Es la crítica destructiva, ¿no? La constructiva no pasa nada. Pero bueno, yo tenía asumido que eso iba con las redes, ¿no? Entonces, no lo llevo tan mal como lo llevan otras personas, pero es verdad que cuando creces y empiezas a tener cierta repercusión, que la gente te insulte y te falta el respeto es constante, ¿no? Sobre todo porque yo no intento agradar, o sea, yo hago las cosas como me apetece y no tengo cuidado, ¿no? Por ejemplo, si creo que Inditex no va a crecer, lo digo. Que haya gente que piense distinto me parece fantástico, pero sé que puedo tocar las narices, porque si tienes Inditex y te digo que va a crecer poco o nulo y que mejor pillar la barata para coger un buen dividendo y tú la acabas de comprar porque no te molesta. Pero nunca he hecho contenido pensando en, ay, voy a molestar a estas personas, voy a tener cuidado. No, creo que si hiciese eso, no estaría a gusto. Entonces, por eso mucha gente dice que soy polémico. No, soy sincero. Lo que pasa que ser sincero a veces es polémico, y más en el mundo de la bolsa. Pero sí, quizá el giteo, la difamación. Yo no llevo bien que me difamen por, o sea, que llevo bien que, o sea, llevo como se puede llevar que te insulten y demás, ¿no? Pero la difamación sí es verdad que la llevo regular, porque se crean caldos de cultivo erróneos de cosas que no son ciertas, ¿no? Hay gente que piensa que he perdido dinero con 3M y la tengo casi bagger. ¿Por qué? Porque ha habido gente que durante meses, años, han contado un relato de que yo pierdo dinero en 3M. Entonces, explícales a la gente que yo la mayoría de las compras las hice por debajo de 100 y si está cerca de 160, pues menos mal que la tenga baguette que otra cosa. Pero te cogen las 4 o 5 operaciones que hice por encima de 150 y las otras las omiten, ¿no? Entonces, claro, la difamación es muy fácil, muy sencillo de hacer y es muy difícil luego ir en el mundo de la bolsa contraargumentando, ¿no? Porque yo compro una empresa que está cayendo, todo el mundo me insulta, ¿no? Todo el mundo que hace el loco este, comprando esa mierda, no sé qué. La empresa se recupera y nadie hace tweet comentando que la empresa se ha recuperado. Se queda la idea de que el loco perdió dinero con esa empresa y con esa otra y con esa otra y con esa otra. Entonces es muy difícil decirle, no, perdona, es que todas esas empresas que me criticaban se recuperaron y no estoy perdiendo dinero con ellas. Pero no se puede hacer nada. Al final hay gente que se cree esa difamación y poco más. Me da pena porque por culpa de esas difamaciones y por lo que lo llevo mal, hay gente que no se acerca al mundo del dividendo porque piensa que es una estafa o piensa que es algo oscuro o malvado. Entonces ahí no puedo hacer nada. O sea, yo lo máximo que puedo hacer es seguir siendo transparente, poner mis operaciones públicas, poner mi cartera pública, exponerme y cada vez que me invitan a un sitio, como este canal u otros, ir y responder a lo que me pregunten. Hace poco fui a un canal que es completamente hater del dividendo y no me importó y ahora me han invitado a otro y sigo yendo porque creo que es la mejor forma de transparencia, ¿no? Si yo dijese, no, a estos canales no voy porque van en contra del dividendo, creo que sería contraproducente. Creo que hay que ir a esos canales porque en esos canales son donde más fácil vas a llegar a gente que no está en tus cámaras de eco.
fui a Canal Red, o sea, que peor que eso. De Pablo Iglesias, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué bueno, que no puede haber un canal más en contra de la inversión, creo yo. Y estuve allí, Juan, sentado, así que sí, yo te vi, lo hiciste muy bien. Yo lo único que te puedo decir en cuanto al hating es que hasta yo lo sufro y tengo un canal diminuto, me imagino lo que te pasará a ti. ya. Y hay una frase que no recuerdo si la vi por ahí o se me ocurrió a mí, pero dice algo así como que hay dos tipos de personas, los que intentan crear y los que intentan destruir. Y las Mm, personas felices son siempre las que intentan crear. Entonces es lo que te puedo decir y tú intentas crear, creas tu contenido, divulgas muy bien y yo te felicito por ello, claro. gracias. Y Juan, para pasar ahora a un par de activos que hay en el candelero que me preguntan mucho en redes por privado y demás, Ujú, aunque sé que a ti como a mí seguramente no te importará si cae el mercado o no, porque tú vas a largo plazo, incluso si cae correcto, es una mejor. oportunidad de compra. Pero me preguntan mucho últimamente que qué creo sobre la bolsa, que si se va a desplomar, que Trump va a tirar los mercados abajo mucho tiempo, que si están atacando a Elon Musk, que nos vamos a una recesión. ¿Qué opinas tú de todo esto? Aunque sé que seguramente no te importará como a mí tampoco. Que ojalá pase, Correcto. que ojalá pase, porque será uno es que el inversor medio no entiende que una década bajista, unos años bajistas, es lo mejor que le puede pasar. ¿Te caen tus activos Sí. actuales? Sí, pero es que vas a comprar muy barato durante varios años. Ojalá viniesen unos años malos en cotización y las tesis fueran todas bajistas, ojalá, ojalá. O sea, yo no sé lo que va a pasar, no tengo una bola de cristal. Yo creo que lo de Trump va a haber como 4 años de mucha volatilidad, que los 4 años que estuvimos contra la última vez pasó así, pero luego realmente no va a afectar realmente a nada, ¿no? Creo que Trump es una persona que entra en una habitación echando los papeles para arriba y sale, ¿no? Pero no, igual que a la mesa y la lía mucho, pero luego al final los que estaban allí en la mesa vuelven a colocar la mesa y siguen comiendo, ¿no? Entonces creo que va a haber mucha volatilidad, va a haber muchas caídas, va a haber mucha sobrereacción en el mercado, porque aparte estuve leyendo que ya estábamos cerca, no sé si estaremos ya de superar el 50% de personas retailers, o sea, de los inversores particulares más que fondos. Creo que la era del inversor institucional en la bolsa se ha acabado, ya no mueven ellos el mercado y entonces al moverlo el ciudadano de a pie, pues va a haber mucho más vaivenes, como está pasando en Nvidia, ¿no? Que Nvidia se mueve como si fuese un chicharro. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente invertida que no tiene ni idea. Entonces, creo que estos años le va a venir bien a mucha gente para curtirse y entender que la bolsa es así, es una esquizofrénica perdida. Las cosas suben y bajan de manera caótica y sin ningún tipo de sentido, y es lo que hay. Y habrá veces que el mercado tenga razón, a veces que el mercado no tenga razón. Entonces, el consejo que le daría a esas personas que están tan obsesionadas si va a haber una crisis o no, es que miren las empresas individualmente ajeno a lo que pasa en el mundo. Y si la cotización la está regalando, cómprala. Y si la está poniendo muy cara, no la compres. Pero no compres por tendencia o por cosas que diga atrás o el otro, porque es muy difícil que eso te salga bien. Sí, totalmente. De hecho, yo subí un vídeo esta Mm, semana que contaba precisamente que las altas rentabilidades se crean cuando el mercado cae, porque eh, ahí compras más barato, después recuperas y tus rentabilidades son mucho mayores. Si el mercado nunca cayera, pues ya vale, ves. ganaría dinero, pero igual no en demasía. Eh, Y pasando a otro activo que está en el candelero, tú dijiste al principio que tenías algo de Bitcoin, ¿verdad? sí, pero muy poco. En Y tienes 160, en una, 2000. Sí. ¿sí? ¿Y tienes Eso que tenía. una tesis Sí. sobre Bitcoin positiva o no lo sigues mucho? ¿Has Yo es que creo pensado que en el Bitcoin. ampliar en algún momento? No, no, ni de coña. O sea, yo No. metí eso porque no tenía ni idea y, y lo comenté un día en Los Héroes diciendo que, pues, que le perdí dinero y que no sé qué. Y se recuperó y me recordaron esta gente, oye, ¿te acuerdas que tenías tus tías? Y digo, pues es verdad. Y me da un poco, bueno, lo tengo ahí un poco por si suena la flauta, pero no tengo ninguna tesis alcista con Bitcoin.
Creo que Bitcoin no es nada. Su objetivo de convertirse en moneda ya no tiene sentido. Decirme que es una reserva de valor que se mueve mucho más que cuando cae la bolsa caen ellos, no me parece una reserva de valor. Creo que es una reserva de valor en países como Argentina, Venezuela, que su moneda no vale una mierda, con perdón por ello, porque no es culpa de ellos, pero en países con monedas fuertes como el euro, el dólar, la libra, el yen, me extraña mucho que nos interesen las criptomonedas. Creo que te puede salir bien especulando con ellas, pero no me parece una estrategia largo plazista. Y en cuanto al oro, ¿tienes una tesis parecida o diferente a Bitcoin? El oro, el tema es que institucionalmente se considera una reserva de valor porque su uso de joyería y ahora también su uso industrial era un valor bastante alto, ¿no? Entonces, eh, cuanto más se guardaba oro porque se usaba para joyería, más valían las joyas de oro y se retroalimentan, ¿no? El uso de joyería, el uso de oro que se guarda, se retroalimenta. Es más, mucha gente tiene joyas de oro guardadas porque piensa que se revalorizan, ¿no? Y las venden cuando van mal las cosas. Yo creo que el oro siempre va a estar ahí, ¿no? Es un metal precioso, es un metal que, que tiene su uso y bueno, siempre se ha usado como activo. Para invertir en él, yo no lo veo. O sea, me parece un coñazo que vas a invertir en un ETF de oro. No lo veo. El oro tiene sentido invertir en oro físico. Y a mí no me gustaría tener cosas en mi casa que me pudiesen robar. Aunque luego hay una Ujú. tesis que te dicen que hay que tener en torno a 10.000 euros en casa, ¿no? Eso estuve leyéndolo yo, en tanto en oro como en dinero, para que los ladrones lo encuentren y te dejen en paz. Porque dice que si no encuentran nada, te pueden intentar que les hagas una transferencia, que hagas algo. En cambio, si encuentran un fajo de billetes, encuentran oro, sienten que ya han ganado y se van. Eso hay un cierto discurso que lo escucho más de una vez, que es un poco el discurso que tenían la gente en las favelas, ¿no? Ten un móvil de mierda para que te roben, ¿no? Y un móvil bueno escondido, o ten una cartera falsa con 2 o 3 billetes chicos y la cartera buena en el calcetín. No lo sé, no sé si que sería mejor. A mí no me da tranquilidad tener yo qué sé, un lingote de oro en una maceta o metido ahí en la carne como tiene alguna gente. No sé, a mí no me da tranquilidad. O sea, yo estaría nervioso. Si ya es el iPhone y tiene que ponerle un seguro de antirrobo, porque ya me ponía nervioso por lo que vale. No sé, yo tener algo de 10, 15 o 20.000 euros en casa, a mí menos me daría tranquilidad. A mí, ¿eh? Pero, Sí, oye, totalmente. La verdad que estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco invierto en oro. He invertido en alguna, bueno, no minera, sino mm, se te congeló. Bueno, pues aguantaba hasta el minuto 28. Ni tan mal. Hasta el minuto 28 lo aguantaba. ahora, Juan. Sí, sí, ahora te congelaste, Perdona, te congelaste. te perdí por un momento. Te decía que yo tampoco invierto en oro físico ni en general. He tenido alguna minera, pero de royalties, que me parece más estable que las mineras en sí mismas, como por ejemplo Franco Nevada. Es una empresa que me gusta mucho, Sí, pero cierto que tengo la misma tesis que tú, Juan. Juan, para ir terminando, al ver que tenemos un poquito de problemas con la conexión, te voy a hacer unas preguntas que siempre son bastante interesantes y más bien con respuestas cortas. vale, Si quieres contestar, si no, no pasa nada. Y vale. es más tipo juego. Por ejemplo, la primera pregunta, aunque sé que tú nunca lo harías porque estás muy, muy, muy diversificado, y yo tampoco lo haría básicamente, pues sería un riesgo muy grande. Si tuviéramos que jugar al juego de decir en qué empresa meterías todo tu dinero si te obligaran, Ah, ¿se te ocurre alguna? todo mi dinero. Sí, aunque sabemos que no lo haríamos nunca, claro, porque sería un riesgo muy grande, como hemos Sería, sería, hablado. un, sería suyo un holding, no un Berkshire Hathaway o una cosa así. Sería así un Sí, que a lo mejor Seka está, Hutchison.
Sí. O sea, empresas que sean holding. Tendría pillar algo así, un Brookfield. eh, sí, Sí, una empresa que esté diversificada porque es un holding y tiene varias sí, 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 empresas sí, sí. inferior, digamos. Un Yo esta, Marubeni. sí. Marubeni, por ejemplo, es otro holding japonés. Yo pillaría un holding. Ah, no lo conozco ese. La verdad que Japón no lo conozco mucho. Yo a esta pregunta el otro día respondí, por ejemplo, Realty Income, porque el inmobiliario a largo plazo es muy estable, aunque en las crisis inmobiliarias sufren bastante, pero bueno, lleva 30 años dando dividendo creciente, te da dividendo mensual y fue la primera que se me ocurrió, pero claro, sería una locura invertir todo tu dinero en una empresa, por supuesto. Yo lo veo. Pero Después bueno, otra pregunta, Juan. Yo he leído muchos libros desde hace muchos años. A mí me gusta mucho Pat Dorsey, ¿cómo se llama? Howard Marks, que pone mm, mucho énfasis en el riesgo. Me gusta mucho Joel Greenblatt. ¿Tú tienes algún referente en el mundo de la inversión? ¿Alguien que te ha influido en tu estilo de inversión? Peter Lynn, Benjamin Graham me gustan mucho. Javier Tiedra, me encanta el libro que escribió de Invertir en Bolsa Española. Gorka, evidentemente, me ha influido muchísimo. Digro 22, que es un amigo y también me ha influido bastante. Quizá esos. Interesante. ¿Y algún libro que recuerdes especialmente sobre inversión o que te haya ayudado en tus inicios? El inversor inteligente me parece el mejor libro para empezar. Lo que pasa es que es bastante denso y está muy mal traducido. Pero el de Peter Lynn, el de Un paso por delante de Wall Street, aunque ahora visto con perspectiva tiene muchos fallos de sesgo de país y sesgo de historia, creo que está muy bien para, para bastardear la bolsa. La bolsa está como algo muy complejo de una gente y Peter Lynn la bastardea muy bien, que creo Sí, que es es muy interesante, importante. la verdad. A lo mejor es un poquito denso para los que empiezan, pero sí, es un Pero clásico y sin El de duda. Peter Lynch, ¿tú crees? No, perdona, me refería al primero que dijiste, el inversor Sí, el primero inteligente. sí, Es un ese sí, poquito denso. Preferiría el de Peter Lynch porque la verdad es que sí, es muy ameno y muy fácil de digerir, digamos. sí, Juan, yo sé que tú tienes un curso. De hecho, mm, yo lo hice en su momento porque me dio curiosidad. Llevaba tiempo siguiendo a los héroes del dividendo, como te conté antes en podcast, antes de veros la cara, etcétera. No sabía cómo erais, pero os oía. Incluso después, cuando sacasteis el curso, lo hice por la misma curiosidad de tanto tiempo seguirles, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre tu curso, Juan? Bueno, el curso fue una oferta que nos hizo Value School en su momento. A nosotros, una de las cosas que yo quería es que el curso fuera muy barato, porque el objetivo del curso no era ganar dinero. O sea, íbamos a ganar dinero, pero no era el objetivo. El objetivo era, pues, ayudar a la gente a aprender contabilidad y meterse en este mundillo y que aprendieran, ¿no? Y una de las cosas que a mí me da mucho coraje, esto lo da mucho con Gorka, es que a veces los cursos de bolsa que hay son de 1.000, 2.000 euros y son, para mi gusto, muy caros para lo que enseñan, ¿no? Porque al final la bolsa es contabilidad y cuatro cosas más. Entonces, el objetivo era que fuera muy barato. Entonces, yo originalmente quería ponerlo a 50 euros, después de muchas peleas se puso a 100 y ahora está a 90 porque está en formato vídeo, ¿no? Ya no lo puedes vender esto. Yo creo que el curso, su éxito ha sido el boca a boca, en directo lo vieron creo que 300 personas y ahora va por más de 3.000. Es decir, lo han comprado mucha gente porque este curso no se anunció en ningún lado, no se anunció en prensa, no se anunció en la radio. Este curso, bueno, yo no sé si varios cursos lo dijo a lo mejor en la radio alguna vez, pero este curso se ha vendido por el boca a boca porque la propia gente como tú que lo has hecho, lo recomienda a amigos y familiares, se lo regala a algún amigo en Navidad, en un cumpleaños. Entonces eso ha hecho que el curso cada vez se venda más gente. Y yo estoy muy orgulloso del mismo porque mucha gente ha aprendido contabilidad y ha aprendido a invertir gracias a él. Y me alegro. O sea, es verdad que gano muy poco con el curso, 90 euros. A mí netos me llegan 4 euros, pero me alegra mucho estar en este mundillo
y haber hecho un curso asequible para todo el mundo. Y es cierto, y me lo ha dicho mucha gente, que el curso debería valer 4 o 5 veces más, que el hecho de que valga 90 euros la gente lo desprestigia, dice, tiene que ser una mierda, tiene que ser 4 cosas, porque los cursos valen 1000 pavos. O sea, como la gente no ha hecho el curso, lo desprestigia por el precio, pero no me importa, porque si los hubiesen más 4 o 5 veces más, es cierto que el curso tenía más prestigio, pero compraría menos gente. Y el objetivo, para mi gusto, yo prefiero que haya 1000 personas con 4 euros a 100 con 40. Yo soy de menos de esa opinión. Sí, te oí decir el otro día que Gorka quiere subir el precio, ¿verdad? Sí, llevo queriéndolo subir varios años, porque Gorka dice que ya el curso es muy bueno y que lo podríamos subir un poco, pero lo estoy intentando convencer para que no, y que hagamos otras cosas. A lo mejor un curso 2.0, talleres que queremos hacer, pero el curso dejarlo como está. Yo creo que Sí, es muy la mejor interesante. manera. Sí, 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 el a lo mejor un curso, curso 2.0, a lo mejor para más avanzados, un seguimiento de ese curso para inversores que a lo mejor ya tienen una formación. La claro. verdad que podría estar interesante. Pero solamente hagamos talleres, creo que es más cómodo, porque podemos hacer un taller relacionado con un sector concreto, y el taller se puede comprar individualmente, el taller luego además lo podemos subir a YouTube y lo podemos como de pago. Creo que se puede hacer ese tipo de cosas que son más cómodas que un segundo curso que requiere mucho más trabajo, ¿no? Y los talleres además los puedes hacer más sectoriales, son más dinámicos, apunta quien quiere, pero bueno, esa es la idea un poco. Sí, totalmente, yo te apoyo. Pues Juan, yo creo que ha quedado una charla espectacular. Creo que hemos hablado de muchos temas. Creo que la audiencia te habrá conocido un poquito más. Esperemos. Hemos hablado de inversión, estrategia, activos. Si quieres decir algo para finalizar y también te podemos encontrar en X, ¿verdad? Y YouTube. Sí, en ambos sitios como el loco del dividendo. Yo suelo decirle a la gente que esté escuchando este podcast que entiendan que la inversión, como todo en la vida, hay que trabajar. Eh, y lo bueno que tiene esto es que puedes trabajar mucho al principio, porque tienes que formarte, tienes que analizar las empresas, pero luego llegas a la velocidad de crucero y ahí no tienes que mirar tanto. Ahí ya estás más relajado, miras un informe anual de vez en cuando para ver cómo va la tendencia de la empresa y poco más. El trabajo es al principio, pero luego se recogen unos frutos muy buenos. Y es tener unas rentas pasivas que te complementen tu jubilación o que te jubilen. Sí, totalmente. Creo que es un broche de oro para cerrar esta entrevista, esta charla. Juan, muchas gracias por estar en un No, canal tan gracias. pequeño como este. Se No, agradece menos. mucho. Y gracias a todos por ver el vídeo. Si quieren dejar algún comentario, yo los contestaré todos. Si hay alguna pregunta para Juan, pues yo se la trasladaré también. Y gracias a todos por estar ahí y gracias a ti, Juan. No, nada, a ti por invitarme y a todos vosotros por estar. Muchas gracias. Gracias, un saludo.